Bendiciones, hermanos. Hoy vamos a dar Hebreos 9 del 1 al 10, comparativa del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, parte 1. El análisis de este es un poco tedioso porque habla sobre el contenido del tabernáculo, así que ténganme paciencia en lo que es en el desarrollo y también la comparativa con otros comentaristas. Pero antes de ir al desarrollo, vamos al texto que ya hemos dicho, Hebreos 9, capítulo 9 del 1 al 10, comparativa del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, parte 1. Vamos a hacer la lectura del mismo en el capítulo. Bienvenidos amigos a este tiempo tan especial donde damos lectura a la palabra de Dios. Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento de la Biblia, en el libro de Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 9. Les invito a que busquen en el Nuevo Testamento el libro o la Carta a los Hebreos, capítulo 9. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, sólo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste sólo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hasta aquí hemos leído y escuchado el audio del capítulo 9 de Hebreos del 1 al 10, comparativa del Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a pedir a nuestro amigo Pastor Gustavo Melo de allí Rivera que ore para ingresar a este estudio. Muy bien, amados hermanos, venimos al Señor. Padre amado, gracias por esta oportunidad que tenemos una vez más, estar congregados en tu santo nombre, para aprender más y más de tu palabra. Que tu Espíritu nos dé la dirección correcta de los discernimientos, Señor, y podamos poner en práctica todo lo que tratamos de extender siempre, por medio de Cristo en la cruz. Amén. Muchas gracias. Una vez más, bienvenidos. Vamos a ver el versículo 1 al 5 del capítulo 9 de Hebreos, y leemos nuevamente, que dice: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza del culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle.
El tabernáculo fue ordenado por Dios a Moisés, el patriarca, y un abanico de artesanos y artesanas para su creación en un servicio terrenal. 15 metros de largo, 5 metros de alto, dividido en 2 salas, el lugar santo de 10 a 5 metros. En la segunda sala, tras del segundo velo, era la sala más pequeña, 5 por 5 metros, llamado lugar santísimo. Desde Éxodo 25, el capítulo. Bienvenidos amigos a este tiempo tan especial donde compartimos la lectura de la palabra de Dios. Les invito a que busquen en sus Biblias el capítulo 25 del libro de Éxodo. Capítulo 25 del libro de Éxodo. Dice así la palabra de Dios. Jehová habló a Moisés diciendo, Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella, y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo, y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura, para lugares de las varas, para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará. De oro fino los harás.
y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado, y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro, en un brazo una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro, en otro brazo una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás, con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Diagrama lo siguiente: candelabro, hicieron una lámpara, el tabernáculo donde tenía un vástago con sus 6 brazos en su primera parte, hecho de oro puro, y era el único lumbrera del tabernáculo. Verso 31 y 40 del Éxodo 25. La mesa, en la primera parte, el lugar santo, una madera de acacia recubierta de oro con una medida de 90 centímetros de largo y 45 de ancho y 70 centímetros de alto. Está sostenida para los panes de proposición. Cada una representaba la comunión de Dios con las 12 tribus, o sea, con cada una de las tribus de Israel. Verso 23 al 30 de Éxodo 25. El santuario, en la primera parte, como lugar santo, tenía un velo hecho de una cortina gruesa separada, el primer lugar del segundo, y esta cortina estaba delante del lugar santísimo, dividiendo los dos, versos 31 al 33 de Éxodo 25. El altar de oro del incienso, hecha de madera de acacia, revestida de oro, su medida era de medio metro cuadrado y 1 metro de alto, en lugar santísimo, y se utilizaba para quemar incienso, del versículo 1 al 8 de Éxodo 25. El arca del pacto, estaba dentro del lugar santísimo y era un cofre de madera de acacia cubierta de oro, de 99 centímetros de largo, 60 centímetros de ancho y 60 centímetros de alto, con anillos para atravesar de largo, de costado, para transportar sin tocar la arca misma. Versos 10 al 22 de Éxodo 25. El maná era la providencia de Dios y su ingratitud. La vara de Aarón, recordando la rebelión contra la autoridad de Dios. Las tablas del pacto, recordando a Israel su fracaso en guardar los 10 mandamientos y el resto de la ley. El propiciatorio era la tapa ornamentaria del arca del pacto, hecha con 2 querubines. La sangre del sacrificio se aplicó al propiciatorio. Esta la impidió ver el pecado de Israel. El autor de Hebreo ha estado tratando en Jesús como el que nos introduce en el mundo de la realidad, hecho uso de la idea que en este mundo no tenemos más que copias imperfectas de lo que es verdaderamente real. El culto que puede ofrecer la humanidad no es más que una sombra
fantasmagórica del culto real que solo puede ofrecer Jesús, el verdadero sumo sacerdote, nos dice Berkeley en su comentario. Pero, aunque está pensando en eso, se retrotrae en el pensamiento al tabernáculo, en el templo. Téngase en cuenta y recuerde, conmovido, su belleza. Se detiene a considerar cariñosamente sus preciosos componentes y la idea que sobresale entre todo así el culto terrenal era tan hermoso. ¿Cómo será el verdadero culto? Si todas esas cosas preciosas del tabernáculo era solo una sombra de la realidad, ¿cuán superior será la belleza de la realidad misma? No se detiene en los detalles del tabernáculo, solo alude a alguno de sus tesoros. Era todo lo que necesitaba de momento porque sus lectores conocían todas las glorias del tabernáculo y las tenía bien grabadas en la memoria, pero nosotros no las conocemos tan bien. Así que veamos cómo es la belleza del tabernáculo terrenal, teniendo siempre presente que era solo un pálido reflejo de la realidad, nos dice Berkeley en su comentario. La descripción principal del tabernáculo del desierto se encuentra en Éxodo, capítulo 25 al 31, y del capítulo 35 al 40, Dios dijo a Moisés: hazme un santuario para que more entre ellos, Éxodo 25:8. Se construyó con las ofrendas voluntarias de la gente, Éxodo 27, que dio con tal generosidad que hubo que decirle que ya no hacía falta más oro o plata o joyas. Esto nos habla en Éxodo 35, versos 5 al 7. Nos dice Berkeley: el atrio del tabernáculo, que tenía 50 metros de largo por 25 de ancho, calculando que el codo tenía medio metro aproximadamente. Más exactamente se calcula que era 45 centímetros, dice la información de Berkeley y otros comentaristas. Estaba rodeado con una valla de cortina de lino torcido de 2,5 metros de altura. El lino blanco se usaba para el lugar santísimo que rodeaba la presencia de Dios. Sostenía la cortina 20 columnas de cada uno de los lados del norte y del sur, y 10 en el lado este y oeste. Las columnas descansaban en base de bronce y tenían capiteles de plata. Había solo una entrada, al este, de 10 metros de ancho por 2,5 de alto. Estaba hecha de lino fino, torcido en azul, púrpura y carmesí. En el atrio había 2 cosas: el altar de bronce, cuadrado de 2,5 metros de lado por 1,5 metros de altura, de madera de acacia recubierta de bronce. Encima tenía una reja de bronce sobre lo que se colocaban los sacrificios, y tenía 4 cuernos en 4 esquinas de la que donde se ponía o estacaba la víctima. Estaba la fuente de bronce que se hizo de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto es Éxodo 38, verso 8. No existía en aquellos tiempos espejo de vidrio. No se nos da más medida de la fuente en la que bañaban los sacerdotes antes de llevar a cabo sus deberes sacramentales, dice Berkeley en su comentario. El tabernáculo mismo estaba construido con 48 vigas de madera de acacia de 5 metros de alto por 75 centímetros de ancho. Estaban recubiertos de oro puro y se apoyaban en base de plata. Estaban unidos por fuerza por medio de barras de madera y por una barra que le pesaba por el centro. El tabernáculo estaba dividido de 2 partes. La primera, la tercera parte del total, era el lugar santo. La parte interior, el otro tercio, era un cubo de 5 metros de lado, que era el lugar santísimo, y 5 pilares de bronce sostenían el velo que había en el lugar santo.
En el lugar santo había 3 cosas. El candelabro de oro estaba colocado en el lado sur, hecho de un talento de oro puro, labrado a martillo. Sus 7 lamparillas se alimentaban con 6 de los olivos puros, siempre estaban encendidos. Segundo, en el lado del norte estaba la mesa de los panes de la proposición. Estaban hechas de madera de acacia cubierta de oro y tenía 1 metro de largo, 75 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto. Sobre ellas se colocaban todos los sábados 12 panes en 2 filas de 6, hechos con harina más pura, que sólo los sacerdotes podían comer cuando se colocaba nuevo el sábado siguiente. Tercero, estaba el altar de incienso. Era de madera de acacia recubierta de oro de medio metro cuadrado por 1 metro de alto, y en él se quemaba incienso de todas las mañanas y tarde, lo que simbolizaba la oración del pueblo que se elevaba al cielo. Delante del lugar santísimo estaba el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido con querubines bordados. Solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo solo una vez al año, el día de la expiación. Solo después de una preparación elaborada, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, en la que se guardaba 3 cosas: la urna de oro que contenía maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. Estaba hecha de madera de acacia recubierta de oro por dentro y por fuera. Tenía 2 codos y medios de largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto. Recordamos que este cálculo, el codo tendría 45 centímetros, dice Berkeley en su comentario. La cubierta se llama el propiciatorio y sobre ella había 2 querubines de oro con las alas extendidas. Era allí donde estaba la misma presencia de Dios, porque había dicho: de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Éxodo 25-22. En toda esta belleza estaba pensando el autor de Hebreos, dice Berkeley en su comentario, sin olvidar que era solo una manera sombra de la realidad. Tenía en mente otras cosas de las que había de hablar otra vez. Una israelita no podía pasar de la puerta del atrio del tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas sí podían entrar en el atrio, solo los sacerdotes podían entrar en el lugar santo, y el sumo sacerdote era el único que podía entrar en el lugar santísimo. Todo era muy hermoso, pero las personas corrientes no podían acercarse a la presencia de Dios. Jesucristo quitó la barrera y abrió de par en par el acceso a la presencia de Dios para toda la humanidad. Leamos ahora los versos 6 y 7 de Hebreos 9. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entre los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El sacerdote, según su designación, cada día entraba en el lugar santo para realizar funciones sacerdotales, entre ellos mantener la limpieza de lo que hemos enumerado anteriormente. Cada año el sumo sacerdote entraba en la segunda parte, o sea, en el lugar santísimo, en el día de la expiación. En esta sección el sumo sacerdote no era para tener una comunión, sino solo para expiar. La sangre expiadora era por su propio pecado y luego por el pueblo. Este lugar santísimo estaba restringido, prohibido, ya que la orden de Dios era anual y quien entraba no era precisamente para tener comunión con Dios. Según escritores dejados por sacerdotes judíos,
muchos quienes entraban al lugar santísimo hacían las expiaciones y hacían oraciones cortas para que Dios no los matara, ya que tenían en su cintura una cuerda que salía hacia afuera del templo por cualquier motivo de su demora. Al salir, el sumo sacerdote hacía una recepción entre comida con sus asistentes, amigos y sacerdotes, festejando su salida y cumplimiento de la misma como sumo sacerdote, junto con el agradecimiento de estar vivo. La expiación de pecado era por los pecados de ignorancia y no de los pecados de faltas de conciencia o conocidas que serían recibidas cada día en el lugar santo. Había una separación. Luego de ver todo un prólogo de detalle de lo que hacían los sacerdotes y sumos sacerdotes, en Cristo es mayor en la realidad de la expiación. En la cruz fue suficiente para expiar todos los pecados que cometemos por ignorancia. Verso 8 hasta el 10 de Hebreos 9, donde el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrenda y sacrificio que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comida y bebida, de diversas alusión y ordenanza acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Recordemos que el tabernáculo se armaba cada vez que había una travesía. No olvidemos que esa travesía que hicieron los judíos o el pueblo hebreo con Moisés y Aarón duró 40 años. Cada vez tenían que armar de la forma que se presentó en este contexto de lo que era Berkeley que había comentado a ustedes. Lo antiguo debería desaparecer antes de que el nuevo pacto fuera revelado por Dios. El sacerdote era una persona en pecado, débil, en cumplir rigurosamente imagínese para las personas. Solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo y solo el día de la expiación, el autor de Hebreo está aquí pensando en la ceremonia de ese día tan especial. No tenía que escribirse a su lector porque las conocía muy bien. Para ellos eran las ceremonias más sagradas del mundo, dice Berkeley en su comentario. Tenemos que tener en cuenta y en mente en su desarrollo y sentido si queremos entender el pensamiento de nuestro autor, o sea, Hebreos. La principal descripción del día de expiación está en el capítulo 16 de Levítico. Les invito, amigos, a que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Lo vamos a hacer en el capítulo número 16 del libro de Levítico. Libro de Levítico, capítulo 16. Habló Jehová a Moisés diciendo de la muerte de los dos hijos de Aarón cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación, y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa.
Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga, y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá, y hará su holocausto, y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes 7, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis,
ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo, y el tabernáculo de reunión también hará expiación por el altar, por los sacerdotes, y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. En primer lugar, debemos preguntarnos qué sentido tenía el día de la expiación. Como ya hemos visto, la relación entre Israel y Dios era la del pacto. El pecado por parte de Israel interrumpía esa relación y todo el sistema sacrificial existía para hacer expiación por el pecado y restaurar la relación perdida. Pero, ¿qué sucedía si quedaba algún pecado por los que no se había hecho expiación? ¿Y qué sucedía si ni siquiera se era considerado de esos pecados? ¿Y qué sucedería si el mismo altar hubiera quedado profano? Es decir, ¿qué pasaría si todo el sistema sacrificial no estuviera cumpliendo su misión? Dice Berkeley. El día de la expiación se resume en Levíticos 16, capítulo 16, versos 33 y 34, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendría como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Era un gran acto general de expiación por todo el pecado. Era un gran día en que todo el pueblo y todas las cosas se limpiaba, pero que pudiera continuar la relación entre Dios e Israel. Con ese fin, era un día de humillación. Afligiréis vuestras almas, dice Levítico 16:29, que era otra manera de decir que deberían de ayunar. Toda la nación ayunaba ese día, hasta los niños, y los judíos realmente devotos se preparaban para ese día ayunando los días anteriores. El día de la expiación es día después del año nuevo del calendario judío, que es a 1 de septiembre del nuestro. Era aún mucho al día más importante del año para el sumo sacerdote, especialmente, dice Berkeley en su comentario. Veamos entonces lo que sucedía en ese mismo día. Por la mañana, muy temprano, el sumo sacerdote se purificaba con un baño, se ponía las santas vestiduras impresionantes que solo usaba ese día. Describe en Éxodo los capítulos 28 y 33. Nos estamos gozando leyendo juntos la Biblia, la palabra de Dios. Lo hacemos ahora en Éxodo capítulo 28. Libro de Éxodo, capítulo 28. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes.
Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarán en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de celio, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las 2 hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro, y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de celio cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y fijarás los 2 cordones de oro en 2 anillos a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod, hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod, y no se separe el pectoral del efod. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre,
y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de celio, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Describe en Éxodo los capítulos 28 y 33. Les invito a que leamos Éxodo capítulo 33. Antiguo Testamento de la Palabra de Dios, Éxodo capítulo 33. Jehová dijo a Moisés: Anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés: Di a los hijos de Israel: Vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti, y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de sus tiendas, y miraban en pos de Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía, y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda, y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí: Saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: Yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: Mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moisés respondió:
Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: Te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Los pantalones de lino fino y la toga larga que le llegaba hasta los pies, tejida de una pieza, el manto de éfod largo, todo de azul oscuro, con una orla en la que se alteraba granada de azul, púrpura y carmesí con campanilla de oro. Sobre este manto que se ponía el éfod era probablemente una especie de túnica de lino bordado en púrpura y carmesí y oro, con un cinto elaborado. Llevaba en el hombro las 2 piedras de onice en las que estaba grabados los nombres de las 12 tribus de Israel, 6 en cada una. Llevaba sobre la túnica el pectoral de un palmo cuadrado con 12 piedras precisas en las que estaban grabados los nombres de cada tribu de Israel. De esta manera llevaba el sumo sacerdote el pueblo sobre su hombro y su corazón. En el pectoral estaban los Urim y Turim, que se ha traducido por luces y perfección en Éxodo 28, verso 30, pero que no se sabe exactamente qué era, solo que el sumo sacerdote lo usaba cuando quería consultar la voluntad de Dios. En la cabeza llevaba una mitra alta de lino fino, en el cual había una lámina de oro sujetada a una cinta azul en la que estaba grabado Santidad al Señor. Nos podemos figurar el aspecto deslumbrante que tenía el sumo sacerdote ese en su día de gran responsabilidad. Este sumo sacerdote empezaba por hacer lo que se hacía todos los días: quemaba el incienso de la mañana, hacía el sacrificio de la mañana y se encabezaba de recortar mechas de la lámpara del candelabro de los 7 brazos, uno de los grandes símbolos de Israel. Luego se pasaba a la primera parte del ritual especial de este día. Todavía con una ropa solemne, sacrificaba un becerro y 7 corderos y un carnero, así nos dice en Números 29, versos 7 y verso 8. Entonces se quitaba la ropa solemne, se lavaba otra vez y se ponía la ropa sencilla de lino blanco. Se le traía un becerro que él había comprado con su propio dinero, colocaba las manos en la cabeza del becerro a la vista de todos el pueblo y confesaba su pecado de sí y de su casa. Dice Berkeley: Ah, Señor Dios, he cometido iniquidad, he cometido transgresión, he pecado yo y mi casa. Oh Señor, te suplico que cubras la iniquidad, transgresión y pecado que he cometido transgresión y pecado delante de ti, yo y mi casa, como está escrito en la ley de tu siervo Moisés. Porque ese día él hará expiación para ti, dejándote limpio de todas tus transgresiones delante del Señor, serás limpiado. Así nos dice Berkeley en su comentario.
Se dejaba un monto en el becerro ante el altar y entonces se procedía con una de las ceremonias únicas del día de expiación. Se presentaban 2 machos cabríos y una urna con 2 suertes. Una estaba marcada para Jehová y la otra para Azazel, que algunas veces se traduce como por chivos expiatorios. Se echaban la suerte y se colocaba cada uno en la cabeza cada macho cabrío. Un trozo de tela escarlata como una lengua se ponía en el cuerno del macho cabrío para Azazel y se dejaba un momento. Entonces el sumo sacerdote se volvía hacia el becerro que estaba delante del altar y lo mataba, haciendo una incisión en el cuello, echando la sangre en un recipiente que tenía un sacerdote. Había que estar moviendo el recipiente para que no se coagulara la sangre. Entonces llegaba el primero de los grandes momentos. El sumo sacerdote tomaba carbón encendido del altar y lo ponía en el incensario, luego tomaba incienso y lo ponía en un recipiente especial, luego entraba en el lugar santísimo para quemar incienso en la presencia de Dios. Estaba estimulado y no debía permanecer más tiempo del necesario para no hacer que se aterrara el pueblo. La gente estaba esperando y conteniéndose literalmente el aliento, y cuando salía de la presencia de Dios, todavía con vida, el suspiro generaba el alivio producido en una ráfaga de aire al pueblo. Así nos dice Berkeley. Cuando salía el sumo sacerdote del lugar santísimo, tomaba el cuerno de la sangre del becerro, volvía a entrar en el lugar santísimo y rociaba 7 veces por arriba y otras 7 por abajo, y salía, mataba el macho cabrío, marcando para Jehová, y entraba con su sangre otra vez al lugar santísimo y rociaba otra vez. Entonces salía, mezclaba la sangre del becerro y del macho cabrío y rociaba 7 veces más. Lo que quedaba la sangre se ponía al pie del altar del holocausto. Así purificaba el lugar santísimo y el altar de cualquier contaminación que pudiera tener. Y entonces llegaba la ceremonia más conmovedora. Se traía el chivo expiatorio, el sumo sacerdote le imponía en la mano y confesaba sus pecados y el pecado del pueblo, y el chivo era conducido al desierto, a tierra deshabitada, cargando los pecados del pueblo, y allí se le soltaba para que se marchara lo más lejos posible o quedara a merced de las fieras. Luego el sumo sacerdote se volvía al becerro y los chivos muertos y lo preparaba para el sacrificio. Todavía vestido de lino, leía la escritura en Levíticos capítulo 16 y también capítulo 23 del 27 al 32. Repetía de memoria, como nos dice también en Números 29 del 7 al 11, dice Berkeley en su comentario. Entonces oraba por el sacerdocio y por el pueblo. Una vez más se lavaba con agua y se ponía las vestiduras solemnes. Sacrificaba primero un cabrito por los pecados del pueblo, luego hacía los sacrificios normales de la tarde, luego sacrificaba los partes ya preparados del becerro y del macho cabrío. A continuación se lavaba otra vez, se quitaba las vestiduras solemnes, se ponía de lino blanco y entraba por 4ª y última vez en el lugar santísimo para repetir el incensario que había estado ardiendo allí todo el tiempo, y de nuevo se lavaba, se ponía la vestidura solemne, quemaba la ofrenda de incienso que la tarde recordaba las mechas de las lámparas del candelabro y daba término de su trabajo del día. Ese era su trabajo en todo ese día, y así sucesivamente, sin contar el lugar santísimo. Por la noche daba una fiesta para celebrar, como hemos dicho antes, y el ritual del día de expiación, el día señalado para purificar de pecado todas las cosas y el pueblo,
Esto era lo que tenía en mente que iba a explicar a continuación el autor de Hebreos. Pero también estaba pensando en otras cosas. Todos los años había que repetir esta ceremonia. A todas las etapas prohibidas entre la presencia de Dios, menos al sumo sacerdote, y a él era algo que le producía terror. La purificación era meramente externa, con lavatorios de agua, el sacrificio constante de animales y de sangre. Todo aquello era un fracaso porque tales cosas no pueden expiar el pecado. En todo ello el autor de Hebreos ve un sacrificio difuso de la realidad y una reproducción fantasmagórica de un sacrificio verdadero, el de Cristo. Era un ritual impresionante, digno y hermoso, pero no era más que una sombra ineficaz. Jesucristo es el único sacerdote y el único sacrificio que puede ofrecer al accesorio de Dios a toda la humanidad, así nos dice Berkeley. En conclusión, hermanos, Jesucristo hizo todo esto lo que hemos visto y enumerado, y quizás usted se aburrió y se entreveró en cada una de ellas. Pero en cada uno de los textos que hemos visto, usted puede repasar, y en Cristo ha hecho todo eso en un día solo. Murió, derramó la sangre, nos perdonó por la eternidad, pero no solamente eso, sino que resucitó y nos dio como herencia la vida eterna. Y concluimos así: Señor, gracias por esa muerte en la cruz y también, Señor, por esa resurrección que tú has hecho en nuestra vida, que cada día nos has hecho esa resurrección. Oh Señor, que cada día podamos entender y comprender cada parte de la Escritura, que a veces se hace quizás tedioso y muy embrolladora, pero tiene todo su significado en ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú has renovado nuestras vidas y transformado, nos has llamado, sacado del mundo y nos has dado vida, y vida en abundante, como dice tu Escritura. Pero también, Señor, te pedimos por cada una de las necesidades de cada uno de los hermanos, de estos que estamos presentes hoy y de aquellos que no han podido, y de los radioescuchas, Señor, de aquellos que van a escuchar el audio. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes cada día en tus manos. También te pedimos por cada uno de los hermanos que están padeciendo esta persecución en distintos puntos del mundo, Señor, que tú estés supliendo las necesidades tanto físicas como espiritual, no solamente a ellos, sino también a sus familias, a sus parejas, a sus matrimonios, Señor, que hay muchos misioneros presos, Señor, que ya sabes en qué lugares. Y te damos gracias porque podemos predicar libremente aquí en Uruguay, Señor, que cada día podamos reconocer que podemos salir y evangelizar. Bendice, Señor, cada una de esas evangelizaciones personales que hacemos, no solamente de quien te habla, sino también de allí, de nuestros hermanos y amigos de Rivera. Señor, gracias por sostenernos y que cada día, Señor, seas tú llevándonos a la victoria. Señor, gracias. Amén. Bendiciones.